¿cómo es la interacción hormona-célula blanco en el estómago? Bueno, pues hay un estímulo en la luz del estómago que va a actuar tanto sobre las células endocrinas como sobre las células secretoras, y entonces todo esto va a actuar sobre fibras nerviosas, sobre músculo liso, sobre tejido conectivo y sobre vasos sanguíneos. Y aquí me está diciendo que esto puede ser autócrino o parácrino, que estas reacciones pueden ser neuroendocrinas o endocrinas sobre los diferentes componentes del estómago. Y el estómago tiene diferentes fases de su secreción, ¿sí? Entonces las fases de la secreción gástrica son la fase cefálica, la fase gástrica propiamente dicha y la fase intestinal. Son fases de la secreción gástrica, no del tubo digestivo. El estómago tiene 3 fases, la cefálica, la gástrica y la intestinal. El estómago. ¿Sí está claro? No se vayan a perder aquí. Niños. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál es la fase cefálica de la secreción gástrica? Dice, la fase cefálica de la secreción gástrica empieza poco antes del inicio del consumo y dura como 30 minutos. Ajá. ¿Cómo inicia? Por vista, por olor y por sabor. Es controlada directamente por el cerebro a través del nervio vago. Aquí se libera acetilcolina, que es liberada por las neuronas de los plexos mientérico y submucoso, indirectamente por la estimulación de las células G para la liberación de gastrina y el correspondiente estímulo de las células parietales. Va a activar directamente las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico y va a provocar la activación de las células productoras de histamina que promueven la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, yo puedo empezar a ver tacos y empezar a secretar ácido clorhídrico. Esa es la fase cefálica, ¿sí?, de la secreción gástrica. ¿Quién libera entonces la regulación de la gastrina? La gastrina es una hormona que tiene que ver con la motilidad del estómago. Pues los diferentes fibras excitatorias del vago, ¿sí? Se van a estimular en la fase cefálica las células parietales y todo esto va a estimular también, va a entrar a la circulación. Acuérdense que son hormonas y que ya dijimos que las hormonas podrían ser autócrinas, parácrinas, endócrinas, y va a activar o inhibir a diferentes receptores. Ajá. Entonces, ¿cómo es la acción? La gastrina es la hormona del estómago. ¿Quién es el segundo mensajero de la gastrina? El inositol trifosfato y el diacilglicérido. Este se va a unir, vean, tienes aquí diacilglicérico y inositol 2-fosfato. Va a llegar la hormona, se van a estimular, se va a producir el inositol 3-fosfato por la fosfolipasa C, y entonces va a llegar al retículo endoplásmico de las células, se va a liberar calcio, va a estimular a la proteína sinasa C y me va a quedar una proteína sinasa C activa. Y entonces, con todo esto activado, se va a empezar a producir ácido clorhídrico. Fíjense cómo en la célula parietal, este es el interior de la célula parietal y estas son sus membranas, ¿sí? Esta es la membrana que da hacia la sangre, hacia un endotelio capilar, y esta es la membrana que da hacia la luz del estómago. No se produce en el interior de la célula, porque si el ácido clorhídrico se produjera en el interior de la célula, rompería todas las membranas. Se produce en la luz. La célula parietal, vía CO2 y anhidrasa carbónica, me va a dejar hidrogeniones, ¿sí? Estos hidrogeniones, estos iones hidrógeno, se van a unir con el cloro que sacó la célula parietal a la luz gástrica, y el hidrogenión y el cloro se van a unir para formar ácido clorhídrico. ¿Quién hizo que se produjera ácido clorhídrico? La célula parietal. Pero ¿dónde se unió? ¿Dónde se llevó a cabo la unión? En la luz, no hacia adentro de la célula, en la luz, porque aquí el pH sería de 2 y entonces mataría y rompería a todas las células.
hacia la luz gástrica. ¿Cuándo? Cuando hay un estímulo de vista, de olor, etc. No todo el tiempo tengo ácido clorhídrico en la luz gástrica, si no tendría una gastritis de aquellas. ¿Sí estamos de acuerdo, niños? Sí. Profesora. Y entonces que cuando se hace ácido clorhídrico hacia la luz del estómago, pues gasto ATP. O sea, la producción de ácido clorhídrico implica un gasto de ATP. Se necesita la bomba hidrógeno ATPasa para que se libere este hidrogenión hacia la luz y un transportador, una permeasa que me permita sacar el cloro. Y afuera, en la luz del estómago, es donde se lleva a cabo la unión del hidrógeno y el cloro. Ajá. Entonces, las células parietales, otra vez, son las que van a estar secretando el hidrogenión y el cloro. Ajá. Estas células parietales van a tener fíjense cómo cambia la conformación de la célula parietal. Esta es la célula parietal cuando no está secretando hidrógeno y cloro, y cuando es estimulada por la fase cefálica, cómo se abre la célula, cómo cambia la membrana de la célula, la conformación de su membrana, para poder tener en el lumen hidrógeno y cloro, ¿sí? Porque aquí hay bombas, hay muchas bombas en el retículo endoplásmico rugoso que están secretando el cloro hacia la luz. ¿Ven cómo cambia la conformación de la membrana? ¿Sí la ven? Vean esta membrana y vean esta membrana. ¿Sí, niños? ¿Les queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Luego tenemos la fase gástrica de la función del estómago. La fase gástrica, dijimos que la fase cefálica duraba como media hora. La fase gástrica dura como 3 horas y media. Estoy hablando de monogástricos, ¿eh? Se da un estímulo debido a la presencia de alimento, se distiende el estómago y desencadena una actividad secretora y motora. Hay presencia de aminoácidos y polipéptidos en el antro que estimulan las células G. Esta distensión del cuerpo del estómago o del antro va a estimular mecanorreceptores que van a causar reflejos locales entéricos y colinérgicos vagales. Ajá. La gastrina y la acetilcolina van a activar células productoras de histamina, la cual también va a estimular la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la presencia de aminoácidos en la luz del estómago va a ser detectada por quimiorreceptores, y entonces esto va a ser una estimulación sobre los diferentes nervios que me va a hacer que se produzca acetilcolina, que va a hacer que estos aminoácidos provoquen que se empiece a liberar gastrina. Ajá. Y vean otra vez cómo cambian las membranas de las células del estómago. Aquí estaban como muy estrechadas y aquí se van a distender, ¿sí? Entonces, estas células parietales van a estar liberando hidrogeniones, ¿sí? Y aquí ya tenemos, ya lo dijimos, que va a haber aquí mucha secreción de ácido clorhídrico en la fase gástrica, porque es cuando va a empezar la digestión, ¿sí? Y por último tenemos la fase intestinal de la secreción gástrica. Ajá. Se inicia por la presencia del quimo en el duodeno, ya hubo el efecto de la pepsina y del ácido clorhídrico sobre el alimento ya se convirtió en quimo, y va a empezar a escurrir o a pasar un poco de ácido al duodeno. Esto va a provocar la liberación de somatostatina en las células D y la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. O sea, cuando ya el alimento va a pasar del estómago al intestino delgado, se deja de secretar ácido clorhídrico. Este ácido va a promover la liberación de secretina. La secretina ya es una hormona del intestino. Ajá. La cual inhibe la liberación de gastrina y reduce la respuesta de las células parietales. Este pH bajo en el duodeno va a disminuir la secreción ácida a través de un control nervioso
Y ahora los ácidos grasos del quimo van a provocar la liberación de colecistoquinina y del péptido inhibidor gástrico. Ajá. Inhiben la secreción ácida y suprimen la liberación de gastrina. Y ahora, secretina, colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico tienen un efecto inhibitorio de la secreción ácida. A estas hormonas se les llama enterogastronas. Secretina, colecistoquinina y péptido inhibidor gástrico. ¿Sí está claro? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, los 4 que me contestan siempre prendan su pantalla. O sea, es Evelyn. A ver, dime sí, doctora, para oír tu vocecita. Sí, doctora. Evelyn. Y ahora, Vania, dime sí, doctora. Sí, doctora. Y ahora, María Fernanda. Dime sí, doctora. Pasó el gato, María Fernanda. Sí, Vania sigue pasando el gato. A ver, María Fernanda, prende tu... Solicítame. Prende tu micrófono. Y Spider-Man, por favor, Ay. prende tu micrófono. Es que se me trabó la compu. Perdón. María Fernanda. Y Spider, a ver, Ay, Spider, doctora. prende tu micrófono. Hola, María Fernanda. Buenos días. Hola. Y Spider-Man, por favor, es que no alcanzo a ver. Torres. Aquí soy. Es que no veo tu carita, solo veo la de Spider. El gato que no deja de pasar. Hola, Televisa. Era mejor Spider. Bueno, gracias por contestarme porque solo hay 4 personas que me hacen caso de 50. Es muy estimulante oír 4 vocecitas que me contestan sí, doctora. Síganme contestando, por favor. Hola, niños, mucho gusto, ¿eh? Ya pueden apagar su cámara. Entonces, sí nos quedaron claras las 3 fases de la actividad del estómago: la cefálica, la gástrica propiamente dicha y la intestinal. La intestinal es como el pH ácido del estómago le dice al intestino, por favor, empiezas para poder neutralizar este pH ácido. ¿Sí está claro, chicos? A mí se me trabó la audio, profesora. ¿Puede repetirlo? Sí, profesora. Que no se nos puede olvidar que hay 3 fases de la actividad del estómago, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. O sea, la fase cefálica lo que hace es preparar al estómago, empezando a secretar ácido clorhídrico para que empiece la digestión. En la fase gástrica propiamente dicha, se secreta el pepsinógeno que se convierte en pepsina, se secreta mucho ácido clorhídrico para hacer que el alimento se convierta en quimo, y en la fase intestinal el estómago le dice al duodeno por pH, por favor, prodúcete algo, bicarbonato, para que neutralices el pH ácido y las enzimas del intestino puedan actuar, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos dicho. ¿Quién regula la liberación de gastrina? Pues la presencia de aminoácidos, ¿sí? Entonces, fases de la digestión gástrica: cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica, huelo, si veo, salivo, mastico, estimula el vago la secreción de acetilcolina. En la fase gástrica el estómago se distiende, hay de nuevo estimulación a las células G, acetilcolina, se produce mucha gastrina, empieza la digestión de las proteínas, y en la fase intestinal estas proteínas digeridas y los aminoácidos, así como la grasa, van a llamar la atención del intestino.
En todas las fases, que es muy importante, la liberación de gastrina y de acetilcolina para que se libere histamina y se produzca ácido clorhídrico. Ajá. Entonces, ¿qué mecanismos necesito de la secreción gástrica? Pues el pH ácido, la presencia de grasas, la presencia de soluciones hipertónicas, que se empiece a distender el duodeno y que haya el vaciado del estómago. Ajá. Para el pH ácido, ¿qué hormonas van a estar mediando la secreción del pH ácido? La somatostatina, la secretina y el reflejo gastroentérico, para que ya se empiece a inhibir su secreción, ¿sí? La somatina actúa directamente inhibiendo a las células parietales. A ver, aquí hay una pregunta. Lizeth no prendía tu cámara, pero ya había prendido, ¿ok? La secretina va a inhibir la liberación de gastrina y va a disminuir la respuesta de las células parietales a la gastrina, y el reflejo entérico va a inhibir a las células parietales. O sea, todo esto es, el estómago trabaja y después el intestino empieza a trabajar, pero ahora necesito que el estómago le pare, ¿sí? Los ácidos grasos van a van a actuar sobre el péptido inhibidor gastroactivo, van a inhibir directamente a las células parietales, inhibiendo la secreción de gastrina, y la colecistoquinina también va a inhibir a las células parietales. Las soluciones hipertónicas, o sea, es decir, el quimo que ya se formó, va a actuar sobre una enterogastrona y sobre el reflejo entérico para inhibir la secreción ácida. La distensión del duodeno hace que se inicien reflejos por mecanorreceptores, que se inicien reflejos entéricos y que disminuya la secreción ácida. Y el vaciado del estómago, acuérdense lo que les dije siempre, el vaciado del estómago no es todo de un jalón, el estómago se va vaciando poco a poco. Ajá. Y eso va a hacer que disminuya la secreción ácida, ¿sí? Entonces, para estas tres fases que ya vimos, bueno, la fase cefálica es la que ocurre primero. Vean cómo está la concentración de hidrogeniones. Aquí está alta. En la fase gástrica está altísima, es cuando más ácido se produce. Y en cambio, en la última fase, en la fase intestinal, ya prácticamente no voy a estar produciendo ácido clorhídrico. Ajá. López Estrada, Vania, ¿levantaste la mano? Sí, tenía una duda. Dime. Con el vaciado, que es poco a poco, disminuyen las secreciones porque los receptores dejan de, bueno, cada vez reciben menos señal, o porque la distensión disminuye. O sea, con el vaciado la distensión disminuye y el quimo empieza a pasar poco a poco del estómago hacia el duodeno. Ajá. Y entonces ahora el mensaje cefálico era: produce todo el ácido que puedas, ¿no? Para que ese ácido empiece a convertir al alimento en quimo y se empiece a degradar. Ahora que ya voy a pasar del estómago al intestino, el mensaje es: deja de producir hidrogeniones porque ya no queremos ácido clorhídrico. Ajá. Por eso es que esta figura te decía, aquí hay muchos hidrogeniones y aquí se bajaron terriblemente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura la digestión en el estómago? ¿Se acuerdan que dijimos, esta dura como media hora y esta dura como 3 horas y media? Pues alrededor de 4 horas. Después de esas 4 horas, el estómago se empieza a vaciar. ¿Sí? O sea, una vez que, a menos que nos tomemos, no sé, un té, pues el té va a pasar rapidísimo. Pero si hacemos una comida tal cual, pues entonces la digestión en el estómago dura aproximadamente 4 horas. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno, ¿y qué va a proteger a la mucosa gástrica? O sea, ustedes imagínense 4 horas de megasecreción de ácido clorhídrico, pues todo el moco que hay aquí. Las células mucosas van a estar secretando todo el tiempo algo que es un moco como gel protector, que va a estar haciendo que aunque el pH
ande alrededor de 1 o 2 haya un gradiente y que pegado hacia las células el pH no esté de 1 o 2, que pegado hacia las células esté alrededor de 7. ¿Sí? O sea, a lo mejor aquí en el lumen, realmente donde se está digiriendo, sí tengo 2, pero pegado hacia la mucosa, el pH debe de estar más neutro. Además de este mocogel, pues lo que voy a tener es secreción de bicarbonato y sodio, ¿no? Para estar neutralizando este pH tan ácido, así como agua, ¿sí? Bueno, aquí acuérdense que las aspirinas, por ejemplo, pueden provocar gastritis porque lo que hacen es que disminuya, que actúan sobre las prostaglandinas y hacen que se active la secreción ácida. Por eso ahora hay tantas aspirinas que venden que son, no se deshacen en el estómago, ¿no? Traen un protector. Hasta aquí toda la función del estómago les quedó clara. Sí, quedó claro. Sí, doctor. Sí. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el intestino y la secreción pancreática y biliar, ¿no? Entonces, algo que tenemos que recordar, bueno, no todos los animales tienen vesícula biliar, ¿sí? Acuérdense que los caballos no tienen vesícula biliar. Este es el de un ave, este es un esquema de un ave, este es un esquema de un perro, por ejemplo, y este es el de un rumiante. Si yo aquí hubiera puesto la de un caballo, el caballo tendría el hígado y no tendría vesícula biliar, iría directo, se juntaría con el páncreas y verterían su secreción en el intestino. Ajá. Las aves sí tienen vesícula biliar, los perros sí tienen vesícula biliar, igual que los cerdos, y las vacas igual, ¿no? Entonces vean la diferencia. Esta es la cavidad oral, las glándulas salivales, todos tienen una cavidad oral y glándulas salivales, un esófago, las aves tienen un buche, los rumiantes tienen rumen reticulomaso, el estómago verdadero, que aquí es el proventrículo, el estómago, el abomaso, y luego en las aves viene la molleja, y aquí ya todos vierten la secreción del hígado y del páncreas en la primera asa del duodeno. ¿Se acuerdan? Que les dije en la primera asa duodenal. Entonces, hígado y páncreas vierten su secreción en la primera asa duodenal. ¿Cuál es la secreción del hígado que nos importa para la digestión? La de las sales biliares. ¿Dónde se acumulan las sales biliares? En la vesícula biliar. ¿Sí? La vesícula biliar es una bolsita para guardar todas estas secreciones del hígado. El páncreas, ¿qué secreta aquí? Todo lo exócrino, todas las enzimas pancreáticas. Y luego ya viene el intestino delgado. En el caso de las aves hay 2 ciegos, aquí hay un ciego, aquí hay un ciego. El intestino grueso aquí es muy cortito. La cloaca, donde vierten la secreción de los riñones, de las heces y del aparato reproductor. Aquí hay un recto y un ano, y aquí hay un recto y un ano, un intestino grueso igual. Entonces, así es como está intestino y vesícula biliar, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y funciones que se llevan a cabo en el intestino delgado, así como los vimos en el estómago? Motilidad, hay mezclado y propulsión, peristalsis, hay secreción de agua, moco y electrolitos, y además se lleva a cabo un mantenimiento y protección, así como fluidez del quimo. Ajá. Hay secreción de hormonas en las células I, la colecistoquinina, en las células S, la secretina. Hay digestión y absorción. ¿En dónde? En el borde de cepillo están todas las enzimas. Ajá. Hay proteínas transportadoras y hay sitios de acción de enzimas pancreáticas y de la bilis. Hay producción de inmunoglobulinas, sobre todo de IgA, que es parte de la respuesta inmune para eliminar agentes infecciosos o dañinos. El sistema inmune en el tubo digestivo es muy importante. Entonces, no se les debe de olvidar, el parasimpático estimula la peristalsis y la secreción,
y la liberación de bilis, ¿sí? El simpático inhibe la peristalsis y la secreción, ¿sí? Igual que como lo vimos en el estómago, hay un control neuroendocrino del intestino, hay un estímulo en la luz del tubo por los receptores mecánicos, químicos, térmicos y de ruido que va lleva el mensaje a través de fibras aferentes al simpático y al parasimpático, y a su vez hay una respuesta de fibras eferentes sobre el plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la mucosa intestinal? Pues igual, vean, o sea, hay vellosidades. En estas vellosidades están los enterocitos propiamente dicho, las células de Glovet, los linfocitos y las células endócrinas. Hay una submucosa y una muscular de la mucosa. Hay una parte de la vellosidad y las criptas. En las criptas, ¿se acuerdan del cuellito del estómago? Bueno, en estas criptas tenemos una gran cantidad de células indiferenciadas, células de Glovet, células endócrinas y parácrinas. Y en la lámina propia, hacia adentro de la vellosidad, tenemos fibras nerviosas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, músculo liso y células inmunes. ¿Qué es el páncreas? Pues es una glándula accesoria del tubo digestivo, está colocado en la primera asa duodenal. Hay un ducto pancreático que vierte su secreción al esfínter de Oddi. Aquí va a llegar también la secreción del hígado. Acuérdense que está la vesícula biliar y este es el ducto biliar común que va junto con el ducto pancreático al esfínter de Oddi, ¿sí? ¿Qué produce el páncreas exócrino? Enzimas digestivas y bicarbonato, ¿sí? Todos en la tarea ponían, ¿qué produce el páncreas? ¿Qué me ponían? Tripsinógeno. No, pues no produce solo tripsinógeno, no manchen. Produce un montón de enzimas digestivas, ¿no? Bicarbonato, cloro, sodio, potasio, calcio y las enzimas digestivas. El páncreas exócrino es hasta el 84% del peso del páncreas. En cambio, el páncreas endocrino es como alrededor del 2%. ¿Qué produce el páncreas endocrino? Insulina y glucagón, somatostatina. Entonces, vean, este es el cuerpecito del páncreas. Estos son los ductos pancreáticos principales. Este es su cuerpo, este es su colita. Aquí viene lo del hígado, de la vesícula biliar. Esta es la cabeza del páncreas, cabeza, cuerpo y cola. Y aquí se abren ductos en el esfínter de Oddi. Y luego ya viene lo que sigue de duodeno. Entonces, estas enzimas digestivas del páncreas se producen aquí en los acinis, en las células acinares. En los ductos se produce un fluido rico en bicarbonato y juntos van a secretarse hacia el esfínter de Oddi. ¿Qué va a producir el hígado? La secreción biliar, que tiene un pH de alrededor de 7,8 a 8,6. Es una solución isotónica que tiene gran cantidad de electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato y cloro, y todos los sólidos biliares, sales, pigmentos, colesterol y fosfolípidos, ¿sí? Este es un corte de la vesícula biliar. Y entonces, el alimento, ya sean proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, aguas, vitaminas y minerales, ya sabemos que en el estómago se va a secretar ácido clorhídrico, que el pepsinógeno se va a convertir a pepsina, que va a empezar la digestión de las proteínas, todo el alimento entró por la cavidad oral, pasó por el esófago, y luego, ya formado el quimo, va a entrar al intestino delgado. ¿Qué va a traer el quimo a diferencia del alimento? Va a traer oligopéptidos y proteínas y todavía no hay digestión. Vean, todo lo demás va igual. Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua, moco, bicarbonato, vitaminas y minerales. Aquí, el quimo, tiene un pH de alrededor de 2 a 4. ¿Sí? Y entonces el intestino delgado tiene que neutralizar ese pH.
¿Qué hay en el intestino delgado? Receptores para ácidos, porque viene superácido, para grasas, para proteínas, para glucosa y para presión osmótica. Ajá. Esto va a estimular esta presencia de ácido a las células S y se va a empezar a secretar la secretina, ¿sí? La secretina es una hormona que es capaz de estimular la secreción pancreática rica en bicarbonato. Entonces, ¿cuál secreción del páncreas va primero? ¿La de las enzimas o la del bicarbonato? Primero la del bicarbonato para bajar el pH del quimo, ¿sí? Más bien, para subir el pH del quimo. Ajá. Entonces, la secretina va a disminuir la motilidad y el vaciado gástrico. O sea, la secretina le va a decir al estómago, ¿sabes qué? No te puedes vaciar de un jalón, te tienes que ir vaciando poco a poco, para que yo poco a poco vaya cambiando el pH. Va a provocar la secreción de un jugo pancreático rico en bicarbonato y va a inhibir la secreción de las células parietales que producían ácido a través de la somatostatina y las prostaglandinas. Y va a empezar la digestión como resultado de la secreción pancreática de enzimas. ¿Sí? La secretina, acuérdense que es una hormona. Entonces, se descubrió hace muchos años, por ahí de 1900, y hubo diferentes personas que han trabajado con ella, entonces ya se sabe perfectamente cómo es su acción. El quimo, ¿sí?, va a tener un pH superácido y entonces tengo que neutralizarlo. ¿Cuál es la primera forma de neutralizarlo? Pues ya dijimos, el bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? El quimo, con su pH ácido, va a estimular a las células S para que se produzca secretina y la secretina va a decir, por favor, prodúceme, páncreas, un jugo rico en bicarbonato. Ajá. Entonces, primero neutralizo el pH con bicarbonato y después libero a las enzimas pancreáticas, o sea, que van a hacer digestión, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí un fluido muy rico en bicarbonatos en las células de los ductos. Ajá. Estimulo, ya dijimos, a la secretina para que la secretina le diga al páncreas, jugo rico en bicarbonatos. ¿Quién las produce? Las células ductales. Ajá. Y ahora aumento el pH del intestino. ¿Quién es la secretina? Es una hormona proteica. ¿Quién es el segundo mensajero de la secretina? Ya lo habíamos visto, el AMP cíclico, ¿sí? Y entonces, una vez que se produzca el AMP cíclico, le voy a decir a las células del páncreas que me produzcan mucho bicarbonato. Ajá. Por otra parte, también se van a estimular en el intestino delgado la producción de colecistoquinina, ¿sí? Primero de secretina y luego de colecistoquinina en las células. ¿Y quién estimula la secreción de colecistoquinina? La presencia de grasa y proteína en la luz intestinal, ¿sí? La colecistoquinina disminuye el vaciado gástrico, o sea, estómago, no te puedes vaciar de un jalón, vas poco a poco. Ajá. Su secreción va a estimular la contracción de la vesícula biliar para que esta vesícula biliar empiece a saponificar, o sea, este jugo biliar empiece a saponificar a las grasas, ¿sí? Y además va a estimular la secreción de un jugo pancreático rico en enzimas. Y además va a potenciar la secreción de insulina por las células beta del páncreas para que empiece la entrada de glucosa a las células. Ajá. ¿Qué hace la colecistoquinina? ¿Por qué se empieza a producir? Como resultado de la colecistoquinina en la digestión va a hacer que se empiecen a secretar las enzimas pancreáticas. A nivel del sistema nervioso central, ya lo habíamos visto, induce saciedad, por lo tanto disminuye el consumo voluntario. Es como, ahorita estoy digiriendo, se está llevando a cabo la digestión, por favor no comas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profesora. No, yo sí, doctora. Es que, A ver, ¿cuál es la duda? bueno, yo me perdí un poco a partir de
de la colecistoquinina, ¿a partir de qué momento comienza a funcionar? A ver, entonces, primero va la secretina, ¿sí? O sea, ya tengo el quimo superácido, que ya se llevó a cabo la digestión, la primera digestión de las proteínas en el estómago. Ya pasaron las 4 horas y ya el alimento se convirtió en quimo. Entonces, ese quimo ácido va a empezar a pasar al intestino delgado. Cuando eso pase, lo primero que se va a producir es secretina, ¿sí? Y la secretina, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el páncreas produzca un jugo rico en bicarbonato para estar neutralizando el pH ácido del quimo, ¿sí? Y una vez que eso pasa, digo, es casi, no es al mismo tiempo, pero es muy poquito después, entonces ahora lo que voy a tener es que la presencia de este ácido, más la grasa, más las proteínas, más la glucosa, más la gran presión osmótica del quimo, va a estimular a las células Y del intestino y van a producir colecistoquinina. O sea, primero secretina y luego colecistoquinina. La secretina le dice al páncreas, por favor, mucho bicarbonato. Y la colecistoquinina le dice al páncreas, ahora sí, por favor, enzimas. ¿Por qué? Porque ya neutraliza el pH ácido. Y entonces, si fueran al mismo tiempo las enzimas que el bicarbonato, entonces no le daría tiempo a las enzimas de hacer su acción, porque el pH ácido haría que no pudieran actuar, que no pudieran llevar a cabo su efecto. Ajá. Esto significa que necesito primero a la secretina para neutralizar el pH y después a la colecistoquinina para que haya secreción de enzimas. Estas enzimas son proteínas y ustedes ya vieron en bioquímica que las enzimas, que son proteínas, que son todas, requieren un pH de acción. Si no están a su pH óptimo de trabajo, no van a actuar sobre los sustratos. Y estas enzimas del páncreas necesitan pHs neutros. Entonces, primero neutralizo el pH y después secreto a las enzimas pancreáticas. ¿Qué más hace la colecistoquinina además de que se secreten enzimas pancreáticas? Bueno, hace que se empiece a secretar la bilis y la bilis ayuda a que se saponifiquen las grasas, es decir, me va a ayudar a la digestión de las grasas. Y además de eso, va a decir, insulina, porfa, potenciate, produce mucha páncreas para que la glucosa pueda entrar a las células, ¿sí? Y además le dice al sistema nervioso central, oye, por favor, que no haya ingestión de alimento en este momento. O sea, no puedo estar digiriendo y comiendo. Entonces, disminuye o inhibe el consumo voluntario. ¿Sí me entendiste, compañerita? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? De momento no, profesor. Entonces, No, a ver, profesora. dime. ¿Alguien me quería preguntar algo? Niños. Parece que no. Entonces va, primero gastrina, luego secretina, luego colecistoquinina. Ese es el orden de acción de las hormonas. ¿Sí? Gastrina, secretina, colecistoquinina. ¿Qué hacen? Ya dijimos, la proteína y las grasas, pues estimulan a las células Y para que se produzca mucha colecistoquinina. La colecistoquinina va al sistema nervioso central. Además, como es endocrina, va al páncreas y en el páncreas dice, por favor, ahora ya empieza a secretar a las enzimas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Secreción pancreática rica en enzimas y vaciado de la vesícula biliar, ¿sí? De nuevo, ¿cómo es el sistema nervioso entérico del intestino delgado y del páncreas? Pues igual que como lo hemos visto siempre, o sea, todo es a través de los plexos, ¿sí? Entonces, puedo tener el efecto completo del alimento, el efecto de los ácidos, de los ácidos grasos, de las proteínas o de los aminoácidos o de la glucosa sobre la secreción de la colecistoquinina. Si ustedes se fijan, la grasa y los aminoácidos son los que más estimulan la secreción de colecistoquinina. También la proteína, pero más prolongado y un poco menos la glucosa, ¿sí?
¿Cómo es la secreción de la vesícula biliar? Cuando tengo los niveles de colecistoquinina altos, ¿sí? ¿Cómo actúa la colecistoquinina? Vía segundos mensajeros, inositol trifosfato y diacilglicéridos, que ya sabemos que hacen que la proteína sinasa C se active. Ajá. Entonces, el páncreas no hace las enzimas cuando tú acabas de comer. El páncreas ya las tiene hechas y almacenadas en granulitos que se llaman gránulos de zimógeno, y que lo único que hacen es que cuando llega la acción de la colecistoquinina, liberan estas enzimas hacia el lumen para que viajen por el conducto y se vierta su secreción en la primera asa duodenal, ¿sí? Entonces ahora la colecistoquinina hace que haya muchas enzimas digestivas. Ajá. ¿Quién va a potenciar la secreción pancreática? Pues la colecistoquinina, que inhibió a la gastrina, la secretina, que hizo que se liberara además mucho bicarbonato, y siempre hay un recambio de inositol fosfato y de calcio. Ajá. ¿Qué hormonas y neuropéptidos van a regular la secreción pancreática? Pues los que la estimulan son la secretina, rico en bicarbonato, colecistoquinina, rico en enzimas, además la neurotensina, la motilina, la insulina, la serotonina, el péptido liberador de secretina, la fosfolipasa pancreática. La colecistoquinina, pues se va a liberar porque hay presencia de péptidos, aminoácidos y grasas, y va a ser además estimulada por otros factores, ¿no? Como el factor liberador luminal de la colecistoquinina o el inhibidor que se une al diazepam, ¿no? ¿Quiénes las van a inhibir? ¿Quién va a inhibir la secreción pancreática? La somatostatina, los polipéptidos pancreáticos, la tirosina tirosamida, el péptido tirosina-tirosamida, el glucagón y la pancreastatina. ¿Cómo es la secreción pancreática? Pues la secreción pancreática rica en enzimas, tiene proenzimas y tiene otro tipo de enzimas. Las que son proteolíticas, igual que la pepsina, se van a liberar en forma de zimógenos o de proenzimas. El tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B. Este se convierte en tripsina, en quimotripsina, en elastasa, en carboxipeptidasa A y B. Además de haber enzimas que actúen sobre proteínas, en el páncreas hay enzimas que actúan sobre el almidón, la amilolítica, la alfa-1,4 amilasa pancreática. Va a haber enzimas que actúen sobre los ácidos nucleicos, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, y hay enzimas que actúan sobre los lípidos, lipasa pancreática, colesterol esterasa, y estas dos que se liberan en forma de proenzimas, profosfolipasa A y procolipasa. Entonces, el páncreas actúa sobre, las enzimas del páncreas actúan sobre proteínas, sobre almidones, sobre ácidos nucleicos y sobre lípidos. ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo les pregunto en el examen, dime 3 enzimas pancreáticas, enzimas, no me pueden decir colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona, ¿sí? Enzimas pancreáticas, tripsina, quimotripsina, amilasa pancreática, lipasa pancreática. Sí, niños, por favor, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, profesora. Sí, maestra. Hormonas del intestino, hormonas. Esta gastrina que se produce en las células G, en el antro y en el duodeno, o sea, se produce todavía en el estómago y en el duodeno. La colecistoquinina en las células I del duodeno, la secretina en las células S del duodeno, la motilina en las células M del duodeno, el péptido inhibidor gástrico. Ya dijimos que estimulan la secreción gástrica y la proliferación del epitelio gástrico, en presencia de péptidos y de aminoácidos en el estómago. Hay más en el estómago, en el antro, y poquita en el duodeno.
La colecistoquinina estimula la contracción y vaciado de la vesícula biliar y la secreción de enzimas del páncreas, ¿sí? ¿Por qué se da su estímulo? Por ácidos y aminoácidos. La secretina se produce en el duodeno y estimula la secreción de agua y de bicarbonato en los ductos pancreáticos. ¿Por qué se estimula? Por el pH ácido. La motilina aparentemente está relacionada con los patrones de motilidad entre comidas. El tubo digestivo todo el tiempo se está moviendo. Está relacionada también con el ayuno. El péptido inhibidor gástrico inhibe la secreción y la motilidad gástrica y potencia la liberación de insulina por las células beta en respuesta a niveles altos de glucosa. ¿Quién la estimula? La grasa y la glucosa en el intestino delgado. Entonces, esto que ya habíamos comentado, pues gracias a que hay vellosidades y microvellosidades, se aumenta la superficie de absorción en la mucosa intestinal. Vean, si solo fuera un cilindro, tiene 2 metros por 4 centímetros, que esto me da una área de aproximadamente 0.33 metros cuadrados. Cuando yo meto estos folds, estas curvaturas, aumento 3 veces la superficie de absorción, o sea, de 0.33 metros cuadrados pasó a 1 metro cuadrado. Si además yo le meto vellosidades, y estas vellosidades miden aproximadamente cada una 1 milímetro de alto, aumento 30 veces la superficie de absorción. De mis 0.33 metros cuadrados paso a 10 metros cuadrados. Y luego, si a estas vellosidades yo les meto microvellosidades y cada microvellosidad mide una micra, entonces aumento 600 veces la superficie de absorción. Y paso de 0.33 metros cuadrados a 200 metros cuadrados. ¿Cuál es la finalidad del tubo digestivo? Que se absorban nutrientes. Y mientras más grande sea la superficie de absorción, mejor, ¿no? Entonces, por enésima vez con la misma diapositiva, ¿cuáles son los procesos para que el tubo digestivo cumpla su función? Bueno, pues que haya ingestión y fragmentación mecánica. Todo el tiempo tiene que haber motilidad y secreción. Empieza la digestión, que es la fragmentación química. Se forman moléculas más pequeñas, hay absorción, entran los nutrientes a las células y por último el material no digerido se elimina. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Chicos. No, doctora. No, doctora. No. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Doctora. Perdón, dígame. Yo no entendí bien lo de la secreción enzimática del páncreas. ¿Qué no entendiste? Es que mencionó que, bueno, el tripsinógeno es diferente a la tripsina, algo así. No, es la misma. O sea, el tripsinógeno se va a convertir en tripsina. ¿Te acuerdas cuando hablamos del pepsinógeno? Que el pepsinógeno se convertía en pepsina por efecto del ácido clorhídrico. Sí. En el estómago. Bueno, ¿por qué necesito que algunas enzimas no estén activas? O sea, cuando yo hablo de una proenzima o un zimógeno, estoy hablando de una enzima que no es activa, ¿sí? Porque seguramente tiene en su estructura proteica una parte que después se le va a cortar, que cuando esa parte se corte, la enzima se vuelve activa. ¿Por qué no tengo a todas las enzimas activas? Bueno, estas que actúan sobre proteínas, incluida la pepsina, provocan autodigestión, ¿sí? Si estuvieran como enzimas activas dentro de las células, dentro de los enterocitos o dentro de las células pancreáticas, como dijeras, entonces todas las proteínas de la membrana, del citosol, todas se romperían, ¿no? Se autodigerirían las células. Entonces, la razón por la cual tengo zimógenos o proenzimas es para no provocar autodigestión. Solo las voy a volver activas cuando se necesite su efecto, para que actúen sobre el alimento, no sobre mis propias células. Entonces, al pepsinógeno lo activa el ácido clorhídrico. Y adivina quién convierte al tripsinógeno en tripsina, la pepsina.
¿sí? La enzima activa pepsina, cuando llega al intestino delgado, convierte el tripsinógeno inactivo en tripsina. Y el tripsinógeno que se convierte en tripsina, la tripsina convierte al crimotripsinógeno en tripsina. Es como una cadenita. Yo, que ya estoy activa, voy a activar a uno que esté inactivo. Y ese inactivo ya activado va a activar al que sigue. ¿Sí más o menos me entendiste? Sí, ya, pero entonces, si pregunta bueno, enzimas del páncreas, tendría que decir la tripsina en lugar del tripsinógeno. Claro. Ah, ok. Ya, esa era mi duda. Gracias. Ok, déjenme ver. Estoy buscando un... Espérenme. Es que estoy buscando qué enseñarles. Ahí voy, ¿eh? Espérame. Ahí voy. Sí. Bueno, voy a quitar el anuncio. Adiós. Miren, ahí va, ¿eh? ¿Lo están viendo? Sí, doctora. Sí. Miren. Profesora, ¿La oyen? no. No se escucha. Déjenme subirle el volumen a mi computadora. Esperen. Ahí va otra vez. Miren. Lo que quiero que vean es que el tripsinógeno está inactivo, ¿sí? Y por presencia de enteropepsidasa y aquí pónganle y pepsina, se convierte en tripsina, ¿sí? La tripsina activa convierte a la prolactasa en elastasa. Activa convierte a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Y la activa convierte al tripsinógeno en quimotripsina, ¿sí? Entonces, ven cómo no los puedo tener activos porque lo que harían es provocar autodigestión. Entonces, ¿cuál es la verdadera enzima activa? La tripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, la quimotripsina. ¿Por qué se secretan en forma de zimógenos? Para no provocar autodigestión. ¿De quién provocarían autodigestión? Pues de las células acinares donde se producen en el páncreas. ¿Cuándo se activan? En presencia del pH adecuado en el lumen intestinal o, por ejemplo, en presencia de pepsina y de enteropeptidasa. ¿Sí, más o menos me entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Mande, compañero. ¿Puede regresar al video, por favor? Sí, espera. A ver, dime. Ahí donde está el arriba del tripsinasa, dijo que es No hay ninguna tripsinasa. Perdón, la tripsina. Ajá. En ese dice que las activa por Se activa por enteropeptidasa y por pepsina, por las dos. ¿Tiene que ser o solo una puede? Normalmente la que más actúa es la pepsina primero y después la enteropeptidasa.
Porque la enteropeptidasa es una enzima del duodeno. Gracias. Los demás compañeritos, ¿sí? Sí, doctora. Sí, Déjenme sí, ver si doctora. veo. A ver, déjenme enseñarles esto. A ver si la vemos. Ay, no se ve. Espérenme, ¿eh? Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, gracias. Esto no era lo que yo quería. Miren, aquí está, por ejemplo, el tripsinógeno con enteropeptidasa y pepsina se convierte en tripsina, ¿sí? Se vuelve activo. Ajá. Y luego, a ver si me deja verlo bien. Oh, Dios mío. Me choca que hagan esto. Y aquí lo que les decía. Tripsinógeno a tripsina, tripsina activa, convierte el tripsinógeno en quimotripsina, la proelastasa en elastasa y la procarboxipeptidasa A en procarboxipeptidasa A y B. O sea, esta activa todas las demás pancreáticas. ¿Sí? ¿Sí, niños? Sí, doctora. Sí, doctora. Es que quiero que... compartir este y voy a compartir este otro. Vean lo que dice aquí en mi mano derecha. Un simógeno es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como lo hacen las enzimas. Para activarse, necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo en donde pueda realizar la catálisis. ¿Sí? En ese momento, el simógeno pasa a ser una enzima activa. El cambio bioquímico suele ocurrir en un lisosima, ¿sí? En una parte de la célula, en un lisosima, donde una parte específica de la enzima precursora se rompe del resto para activarla. Le corta un pedacito para que se active. ¿Dónde se lleva a cabo esto? En los lisosimas. ¿Sí? A ver si esta me quiere enseñar, porque luego no me las quiere dejar ver. Entonces, ¿qué son los simógenos? Son proteínas precursoras. ¿Sí la están viendo? La diapositiva en azul. Sí, doctora. Sí, está bien. Doctora. Los simógenos son enzimas precursoras sin actividad enzimática. Se llaman preproteína, proenzima o preenzima. Ajá. ¿Cómo se activan? Por una catálisis a través de la cual la enzima operadora promueve la hidrólisis de uno más enlaces peptídicos, le corta un pedazo para hacerlo que cambie su forma activa. Ajá. Estas enzimas operadoras son normalmente proteasas, proteinasas, pepidasas, ¿sí? Son catalizadores biológicos que hidrolizan enlaces peptídicos. Entonces, vean, yo aquí tenía mi proenzima, mi simógeno, llegó una proteasa, le cortó este pedacito rosa y la volvió activa. ¿Por qué no la puedo tener activa siempre? Porque voy a provocar autofagia, ¿sí? Dice que las enzimas pancreáticas, se secretan las que son proteicas en forma de proenzimas, igual que la pepsina. Ajá. Hay muchos simógenos, pero aquí hay algunos ejemplos. El pepsinógeno se convierte en pepsina, el tripsinógeno en tripsina, la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, la proelastasa en elastasa. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos simógenos están en su forma inactiva, se les corta un pedacito y se vuelven activos.
¿Sí, chicos? Sí, doctora. ¿Podría decirse, profesora, que Sí, doctor. le quita la parte inhibidora? No, no es inhibidora. Le quita un sitio, una fracción de la proteína, de tal forma que deje libre el sitio activo de la enzima. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Niños? No. Ok. Bueno, esta ya la vimos, esta ya la vimos, esta ya la vimos. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener, va a empezar el proceso de degradación de los alimentos, va a empezar la digestión en el tubo digestivo, tanto de carbohidratos como de grasas, como de proteínas. Los carbohidratos van a empezar con la amilasa salivar o la tiamina o la tialina. También tengo amilasas, por ejemplo, en el páncreas. Se va a llevar a cabo su acción en los enterocitos y al final voy a tener un monosacárido, ¿no? Para las proteínas, voy a tener una proteína que va a tener una primera acción por la pepsina en el estómago, luego todas las enzimas proteolíticas del páncreas y al final, ¿cuál es el producto final de la digestión de las proteínas? Los aminoácidos, ¿no? Y para las grasas, tengo la grasa, tengo diferentes lipasas, en algunas especies lipasas en la boca, las lipasas linguales, tengo el efecto de los ácidos biliares, de las sales biliares y de la lipasa pancreática para al final tener monoglicéridos y ácidos grasos libres. Entonces, de los carbohidratos que me queda, monosacáridos, de las proteínas que me queda, aminoácidos, de las grasas que me queda, glicerol y ácidos grasos libres. ¿Cómo se llaman los monosacáridos? Los 4 monosacáridos que dijimos la clase pasada que puedo tener después de la digestión de los carbohidratos. Alguien que me los diga, los 4. Es pregunta de examen, clásica. ¿Cuáles son los 4 monosacáridos? Ajá, glucosa. Fructosa, galactosa y ribosa. Exacto. Glucosa, galactosa, fructosa y ribosa. Esos son mis 4 monosacáridos que yo tengo después de la digestión de los carbohidratos. Después de la digestión de las proteínas, aminoácidos, después de la digestión de las grasas, glicerol y ácidos grasos libres. Si yo les pregunto en el examen, dime una enzima que actúe sobre proteínas, por Dios, no me vayan a decir lipasa, porque la lipasa es la única enzima que se aprenden en su vida. Siempre que les pregunto una enzima me dicen lipasa. La lipasa no actúa sobre proteínas, la lipasa actúa sobre triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se va a absorber entonces? En el estómago hay muy poca absorción, dijimos que de vitaminas del complejo B. En el intestino delgado es donde se lleva a cabo la principal absorción a través de vellosidades, de válvulas, por las enzimas de borde de cepillo y finalmente la absorción se lleva a cabo por difusión, por transporte activo y a veces por arrastre. Ajá. En el intestino grueso, ¿qué se va a absorber? Agua y electrolitos. Ajá. ¿Por qué no tantas como aquí, ácidos grasos libres también, ¿no? Porque las uniones entre las células son muy estrechas. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Bueno, voy a cambiar la presentación. Doctora, Dime. y por ejemplo, estas sustancias laxantes, ¿cómo actúan en el sistema o qué es lo que hacen para hacer que la motilidad aumente? Mira, muchas actúan sobre, por ejemplo, sobre receptores hormonales que provocan aumento de la motilidad intestinal, ¿sí? Todos estos que son hechos a base de minerales, ¿no? Muchos laxantes que están hechos a base de minerales. Los que son solo de fibra, pues solo es por llenado, ¿no? O sea, el llenado hace que aumente la motilidad intestinal.
Es decir, entre tomarte un laxante que sea de minerales y uno que sea de fibra, pues en mi opinión es más conveniente uno de fibra, ¿no? El agua, el simple hecho de estar tomando mucha agua, también te puede provocar que haya aumento de la motilidad intestinal, ¿no? Y entonces, como hay tanta agua, las heces van a ser mucho más líquidas. Es decir, lo que te quiero decir es que hay muchos mecanismos de acción, no nada más uno. Ajá. Y depende del producto que estés dándole a un animal o administrándole a una persona, el efecto, ¿sí? Ahora, sí, Ok, más o gracias. menos. Déjenme abrir mi presentación. Ay, Dios. Bueno, entonces vamos a seguir viendo fisiología digestiva, pero ahora vamos a empezar a ver rumiantes. Esta presentación no se las he mandado, se las mando al rato. Ajá. Se ve. ¿En Sí, forma de doctora. presentación o Sí, la ven profesora. así? Ok. No, normal. No, No, lo normal. No se ve en forma de presentación, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿por qué los rumiantes son rumiantes? Pues porque a lo largo de su evolución se fueron adaptando